Diga conmigo, este va a ser un buen año para mí. Amén. Este va a ser un buen año para nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 112. Y quiero iniciar leyendo el verso 1, pero quiero decirle algo maravilloso del verso 1. El verso 1 inicia con una exclamación de adoración, con una exclamación de exaltación. La palabra aleluya no es una palabra que los cristianos simplemente se nos ocurrió un día. Es una palabra bíblica a través de la cual se le da gloria, se le da honra a Dios. La palabra aleluya es una palabra de exaltación al Señor. Y el verso 1 dice: qué afortunado es el que teme al Señor. Mire qué lindo. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Todo aquel que decide obedecer a Dios, la Biblia dice que es afortunado. Cada domingo por la mañana, cuando usted se levanta y dice voy a ir a la iglesia, la Biblia lo está poniendo a usted en una categoría de afortunado. Cada vez que usted decide honrar al Señor, la Biblia le dice que usted es un afortunado. Verso 2. No solamente se queda ahí, se mete con sus hijos de buena forma. Dice: sus descendientes serán poderosos. Diga conmigo: mis hijos serán poderosos. Amén. Sus hijas serán poderosas. Dice: sus descendientes serán poderosos. Los que viven con honestidad serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y de bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Esto significa que los planes que usted emprenda poniendo a Dios primero no van a caer a tierra. El Señor hará lo posible de ayudarlo para que usted pueda lograr sus planes. Dice el 3 una vez más: su casa estará llena de riquezas y bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. ¿Qué va a haber para la gente honesta? Luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. Pregunto, ¿vive el mundo un momento de oscuridad? Pero la Biblia dice que para los justos, para los que son honestos, habrá una luz en medio de la oscuridad. Y usted me dirá: pastor, pero personas cristianas han muerto en medio de esta pandemia. Sí, pero el que muere en Cristo no muere, sino que duerme, dice la Biblia. Usted me dirá: pastor, pero hay personas que aman a Dios, amaron a Dios y murieron. Sí, pero llegó el tiempo de volver a casa. No están en conflicto, no están en condenación eterna. Ya están en el lugar de donde un día salieron. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y el 4 dice: habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios es misericordioso y compasivo. Siguiente verso, verso 5. Le va bien a quien presta, con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá. Oiga esto, diga conmigo: el justo siempre será recordado. La gente que se recuerda es la gente que fue buena, es la gente que dejó una huella. Es la gente que se atrevió a hacer algo que otros tuvieron miedo de hacer. La gente que se recuerda, la historia le pertenece a aquellos que no tuvieron miedo de decir sí cuando otros dijeron que no. La historia le pertenece a aquellos que aceleraron cuando otros frenaron. La historia le pertenece a aquellos que corrieron riesgos cuando otros lo único que querían era ir a la segura. Hay momentos en la vida donde Dios nos va a pasar por zonas de riesgo para ver cuál es la acción de nuestro corazón, para ver cuál es nuestro compromiso. Si usted es una persona que quiere que todo en la vida se le dé fácil, que quiere que todo en la vida se vaya dando como usted quiere, y al primer obstáculo que encuentra renuncia, se hace para atrás, déjeme decirle que el Señor en este año desea trabajar en su carácter, desea ayudarlo a llegar a las metas que usted se ha propuesto. Pero el verso 7 dice: no le teme. ¿Quién? El justo. Dice el verso 7: no le teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado ¿en quién? Que la pandemia está matando miles, que la pandemia está haciendo esto, que la pandemia está haciendo otro. Es normal. Los medios no hablan de otra cosa que no sea pandemia. Pero ¿se ha dado cuenta de algo?
que a medida empezó toda cuestión política a darse y empezó a gestionarse un montón de cosas, y a ver si no nos cortan porque ahora usted no puede decir nada porque lo eliminan. El punto es mientras se empezó a dar toda esa gestión política, los focos se quitaron de la pandemia. Los focos ya no estuvieron en la pandemia y las grandes masas fueron convocadas. Y no estoy incitando a hacer cuestiones, Dios nos libre. Pero mire, note, mientras no se daba esto, todo mundo estaba acá, porque el enemigo es experto aún para usar los medios de comunicación para saturar de miedo a la gente, para que la gente esté llena de pánico. Pero usted y yo, la Biblia dice que los justos no tendremos temor de malas noticias. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón está firme, confiado ¿en quién? En el Señor. Mire, tan así es la cosa usted, que mire cómo Dios habla. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Mis hijos, les dijo un día el Señor, no le tengan miedo a los hombres. Fíjese, Jesús les dijo, mis hijos, no le tengan miedo a los hombres. ¿Saben qué es lo único que los hombres pueden hacer? Matarles el cuerpo, pero más nada pueden hacer. Y usted dirá, pastor, ¿y qué más de eso? Pues para el que está sin Cristo, el tema de muerte es un tema de pánico, pero para el que está en Cristo vive confiado. Sabe que el Señor está con él, y la Biblia dice, plantados en la casa del Señor, aun cuando estemos viejitos vamos a fructificar. Diga conmigo, yo voy a ser un viejito lleno de fruto. Sí, hombre, mire, aunque no nos guste, para allá vamos, decía mi abuelo. Sí, pero usted va a dar mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso el día de hoy? Amén. Verso 8 dice, siempre tiene, déjeme mirar el 7 una vez más, me disculpo con quien está ahí atrás. Quiero leer el 7 una vez más. No le teme a las malas noticias porque su corazón está firme, confiado en el Señor. 8, siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer ¿a quién? A sus enemigos. Esta enfermedad que estamos viviendo hoy es un enemigo. Dios no crea enfermedades para dañar a la gente. El enemigo sí, pero vamos a vencerlo. 9, dice, reparte sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo y recibirá grandes honores. Déjeme decirle algo. El hombre o la mujer que este verso describe, la persona que este párrafo bíblico que acabamos de leer describe, es una persona, póngame atención, es una persona que no le afecta el entorno. Es una persona que ella afecta el entorno donde vive. Este salmo que acabamos de leer nos muestra a una persona que no es afectada por el entorno, sino que el entorno, oiga bien, es afectado por ella. Esta pandemia, lo que el mundo vive hoy en día, sí es cierto, ha traído ciertas cuestiones en derredor. Ahora mismo usted está ahí sentado con una máscara. Lo estamos haciendo porque tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Pero oiga, no hemos dejado de congregarnos. A partir nos permitieron reunirnos. Hemos estado aquí. La gente se está volcando a Dios. Este es un buen tiempo para predicar el evangelio. La gente está buscando a Dios. Este es un buen tiempo para anunciar las buenas nuevas. Las personas se están enfermando. Este es tiempo para creer que Dios sigue haciendo milagros. Las personas quieren retroceder de sus planes. Hoy yo vengo a decirte, no retrocedas de tus planes. Acelera, cree que Dios va a estar contigo. Cree que Él va a ayudarte. Porque esta pandemia muy pronto será un simple recuerdo únicamente. Pero hermano, la persona que me demuestra este salmo es una persona que afecta el entorno donde está. El entorno donde vive no le afecta. Diga conmigo, fui llamado para afectar mi entorno. Usted fue llamado para afectar su entorno. El entorno no tiene por qué dañarlo y afectarlo a usted. Esta escritura significa bendición a largo, mediano y corto plazo. ¿Por qué significa bendición a corto plazo este salmo que acabamos de leer? A corto plazo, ¿por qué? Porque Dios ha prometido ayudarte, bendecirte. La Biblia lo dice claramente. Él ha prometido que aún nuestras generaciones serán poderosas.
El que es justo le va a ir bien, no tendrá temor de malas noticias. Esto es una bendición a corto y mediano plazo. ¿Cuál es la bendición a largo plazo para quienes creen en Cristo? La vida eterna cuando Él nos llame. Entonces, si estás en Jesús, no tienes por qué temer. La pregunta es, tengo que asegurarme de estar en Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, pastor, yo estoy en Cristo? ¿Está usted seguro que está en Cristo? Dele una ofrenda de palmas a Él entonces el día de hoy. Si usted está en Él, sus hijos serán poderosos. No va a tener temor de malas noticias. Su corazón estará confiado. Pero aquí quiero entrar en materia. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios no quiere ser el último en tu vida. Dios desea ser el primero en tu vida. Te leo la palabra de Dios. Te voy a leer Santiago 4, 5, 6 al 7. El verso 5 te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El verso 6 y 7 te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha el verso 5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Oiga esto. Las escrituras dicen que Dios desea que el espíritu que Él puso dentro de usted, Él desea que ese espíritu le sea fiel. ¿Qué significa esto? Cuando usted recibe a Cristo, usted es sellado con el espíritu. Amén. Cuando usted recibe a Jesús, usted nace de nuevo. Juan capítulo 3 dice que si no nacemos del agua y del espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Me sigue? Cuando usted nace de nuevo, ese nuevo ser nace, pero hay una vieja naturaleza dentro de usted. Esa vieja naturaleza le va a prestar resistencia siempre a todo lo bueno que Dios quiera que nazca en usted. Y Santiago está diciendo que Dios desea fervientemente que el espíritu que Él puso en usted y en mí le sea fiel. La versión 60 dice que Él nos anhela celosamente. Sigamos leyendo. Verso número 6. Pero el generoso amor de Dios o que Dios nos da es más fuerte. Por eso la escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno ¿con quién? Es bueno con los humildes. 7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y ¿él qué va a hacer? Huirá de ustedes. Ahora fíjese. El verso 5 dice que Dios desea que el espíritu que Él ha puesto en usted le sea fiel. El verso 7 dice que el abundante amor que Dios ha puesto en usted es más fuerte que ¿qué? Que lo que está aconteciendo en el verso 5. En el verso 5, en la versión 60, dice que Él nos anhela celosamente. Póngame atención. Él no te podría anhelar celosamente si Él no ve algo en ti que hay que celar. Le pongo un ejemplo. El hombre o la mujer más sana mentalmente va a entrar en algún momento de celar a la persona que ama si la persona que ama le da motivos. ¿Me sigue? Usted puede ser mentalmente muy sano, pero si su cónyuge le da un motivo, usted, aunque no sea celoso, su instinto se va a despertar. Por ejemplo, usted entra al cuarto y le esconde el teléfono. Usted va a decir, ¿por qué me está escondiendo el teléfono? ¿Me sigue? Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que es bueno que nuestra esposa conozca nuestro password de Facebook? Bueno, mejor lo dejamos por una charla matrimonial. A veces yo salgo y mi esposa, llévate mi teléfono o yo me llevo el tuyo. Y no por desconfianza, sino que a veces, por ejemplo, en casa, mi hija no tiene teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Se va a quedar sola la niña. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a salir, llévate mi teléfono y yo le doy el mío a ella. Llévate mi teléfono. O sea, tiene que existir la confianza de que nuestra esposa pueda abrir nuestro WhatsApp, puede abrir nuestros correos, nuestro Messenger. Yo no tengo Snapchat, pero si usted tiene, que ella pueda abrir su Snapchat y todo ese montón de ondas que hay hoy. ¿Me sigue la iglesia? Ahora, pero él está diciendo que él nos anhela celosamente.
Él no te va a desear celosamente si tú no estás haciendo algo que lo haga que su celo se despierte. Eso significa que hay momentos donde provocamos a Dios a celo. ¿Sí me sigue la iglesia? Hay momentos donde podemos provocar a Dios y Él no desea. A ver, hermanas, ¿cuántas de ustedes hoy se levantan y se ponen de pie con las manos arriba diciendo: yo deseo ser la número 10 en la vida de mi esposo? En prioridades. Pero ¿cuántas de ustedes se pueden levantar y decir, claro, no lo haga, pero ¿cuántas de ustedes se levantarían si yo les digo que usted desea ser prioridad en la vida de su esposo? ¿Cuántas de ustedes desean que su esposo las tenga a ustedes en un sitio de prioridad? Levante la mano. Las demás, naranjas verdes, limón partido. Dame un besito que yo te pido. Me acordé de la high school, ¿verdad? Es que mi esposa no está aquí ahorita, por eso puedo. Ahora mire, usted desea tener un lugar importante en el corazón de su esposo. ¿Y qué le hace pensar a usted que usted puede tener a Dios en el último peldaño de prioridades en su corazón? No es así. Yo quiero animarlo para que este año hagamos a Dios una prioridad. ¿Cuántos van a hacer a Dios una prioridad este año en su vida? Yo lo motivo para que usted lo haga. Amén. Mire, el problema está que la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso y le da gracia al humilde. El problema nuestro es que tenemos un concepto equivocado de humildad y de orgullo. Sí, tenemos un concepto equivocado. Por ejemplo, yo he notado que mucha gente tiene la idea que orgulloso es aquel que vive en un buen vecindario, logró una carrera, tiene un buen auto, solo quiere cosas de Gucci, dicen algunas, ¿verdad? Y puro Chanel, ¿verdad? Eso es un orgulloso. Eso no es ser orgulloso. Yo conozco personas que pueden tener un estatus social muy bueno, una buena carrera universitaria, buenas posesiones, buena familia, y son humildes. Como también en ese mismo gremio social hay gente soberbia, prepotente, orgullosa. Pero he conocido personas que viven en condiciones muy, 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 muy humildes, para muchos, sencillas, en muchas cuestiones, pobreza, todo lo que usted quiera, pero son orgullosos de corazón. Póngame atención, orgullo y humildad no tienen nada que ver con estatus social. Orgullo y humildad tiene que ver con una cuestión del corazón. Usted lo puede tener todo y ser humilde. Usted no puede tener nada y ser orgulloso. El mejor ejemplo de humildad es Jesús. Por ejemplo, siendo Dios, dejó su trono y se humilló a sí mismo para venir a darnos ejemplo. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y una muerte horrenda, muerte de cruz. Mire, Él, siendo el dueño de todo, también se hizo pobre para que en la pobreza de Él usted fuera enriquecido. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, diga conmigo, por amor a mí, mi Padre se hizo pobre. Dice él, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Lo llevo más allá. Dios, siendo el creador de la vida y de la buena salud, en la cruz llevó todas las maldiciones y las enfermedades por amor a nosotros. O sea, el mejor ejemplo de humildad lo tenemos ¿en quién? Lo tenemos en Cristo. El mejor ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo. Ahora, yo te voy a decir algo.
Dios resiste al orgulloso, pero ¿qué le da al humilde? ¿Qué es lo que Dios le da al humilde? Le da gracia, pero resiste al orgulloso. Ahora, ¿qué significa resistir? Resistir, este es el problema. Mira, si ya te expliqué que Cristo hizo todo eso, significa que Él ya se humilló. ¿Quién es el que se tiene que humillar ahora? Él ya se humilló. ¿Sabes qué significa ser orgulloso? Es estar al tú por tú con Dios. Y Dios resiste, por eso que mucha gente no avanza, porque Dios lo resiste. Yo no puedo estar al mismo nivel de Dios. Él me va a resistir. ¿Sabes cuándo? Y quiero que me pongas atención. ¿Sabes cuándo es que Dios me va a escuchar y va a hacer algo por mí? Cuando yo haga esto, mira. Cuando yo simplemente vengo y me postro. Cuando yo hago esto, estoy reconociendo su soberanía. Estoy reconociendo su autoridad. Estoy reconociéndolo como creador y yo como criatura. El problema de mucha gente es que aunque Cristo ya hizo esto, Él ya se humilló. Mucha gente todavía quiere que Cristo se les humille a ellos. Y este no es tiempo. Él nunca más va a volver a humillarse. Él ya se humilló por ti y por mí. Ahora le toca al mundo entero postrarse delante de Dios. Mi Biblia dice, y delante de Él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y aquí en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Él ya se humilló. Humillarse, amado hermano, es importante. Te va a aparecer en la pantalla este concepto. Humillarse no es minimizar mi valor. Es acrecentar el valor de Dios y su autoridad sobre mí. Mucha gente le tiene miedo a humillarse delante de Dios porque sienten que al humillarse su valor disminuye. No. Cuando tú te humillas, no disminuyes tu valor. Estás incrementando el valor de Dios y su autoridad sobre tu vida. Humillarse es subordinarse voluntariamente delante de Dios. Eso simplemente es humillarse. ¿Y sabía usted que hay muchas formas a través de las cuales nos podemos humillar delante de Dios? Por ejemplo, en el trato que le damos a los que nos rodean, podemos humillarnos. Esposos, ojo cuando se nos ha ido el tono de voz y tenemos que tener la decencia y el valor de poder pararnos frente a esa dama y decirle, ¿sabes qué, mamita? Creo que se me subió un poquito la voz. Perdóname. Tenemos que aprender a humillarnos. Al menos un amén me hubiera gustado escuchar en eso. Pero tenemos que aprendernos a humillar en relación al trato con los demás. Cuando tenemos que otorgarle el perdón a alguien que nos ha ofendido, también eso es humillarse. Humillarse delante del Señor es, por ejemplo, cada domingo cuando te levantas y pudieras quedarte en tu camita mínimo hasta las 10 de la mañana, pero te levantas temprano. Los que tienen hijos se levantan a las 7 de la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana, para poder arreglarse ustedes. Bueno, ustedes van a pasar 2 horas arreglándose y luego hay que arreglar a los niños. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina usted eso? Qué interesante. Pero usted se levanta temprano, prepara a sus hijos para poder llegar a la iglesia. Usted pudiera decidir quedarse durmiendo. Pero eso es humillarse, Señor. Yo te pongo en una prioridad de mi vida. Tú eres importante para mí. Pero ¿sabía usted que humillarse también es cuando usted toma la palabra de Dios? ¿Por qué humillarse? ¿Por qué leer la Biblia es humillarse? Simple, porque estás dispuesto a que Dios renueve tus pensamientos, te haga ver las cosas de una manera diferente. Eso es humillarse. Humillarse, otra forma de humillarse ante Dios es también a través de nuestros recursos financieros.
No tenemos problemas para humillarnos a Dios en la oración. No tenemos problemas para humillarnos a Dios en asistir a un culto, pero casi siempre tenemos problemas de humillarnos ante Dios cuando se trata de nuestras finanzas. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae el techo. Por la flojera de manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete. ¿Verdad? A usted que le gusta hacer fiesta, ¿verdad? Rico. Y es bueno, hágalo. Después de la pandemia. Por el placer se hace banquete y el vino alegra. ¿A quién alegra el vino? A los vivos. Y también a los que no son tan vivos, ¿verdad? Que se pasan de copas. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Sabías que Jesús en los evangelios habló más de dinero, aún más que el cielo y el infierno? Aquí voy, eso me gusta. Ese silencio me abre las puertas. ¿Sabías que 1 de cada 6 versos de la Biblia tienen que ver con la administración de las finanzas? ¿Sabías que la mayoría de las parábolas de Cristo tenía que ver con el aspecto financiero y cómo administrar? ¿Sabe usted por qué? Porque el dinero tiene una gran influencia para bien o para mal, dependiendo de quién lo maneja. El dinero no es malo. Sino, ¿para qué trabaja usted? El dinero no es malo. Lo malo es el uso que le damos. Y si usted usa su dinero como Dios quiere que lo use, y si lo administra como Dios quiere que lo administre, a usted le va a ir bien en la vida. Mire lo que la palabra del Señor nos dice, lo quiero leer una vez más. Por la pereza se cae la techedumbre. Por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete. Y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Vamos al siguiente verso. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Cuántos quieren un año así en sus vidas? Amén. El Señor dice, hónrame. Hónralo y Él lo va a hacer. Esto significa que algo sobrenatural va a pasar en tu vida cuando lo pones a Él en primer lugar. Y cuando se trata, dice, honra al Señor con tus riquezas, honra al Señor con tus bienes, dice la versión Reina Valera 1960. Hay 3 formas que la iglesia usamos para honrar a Dios. Número 1, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Son 3 categorías que la palabra del Señor básicamente nos enseña. ¿Qué son diezmos? Es lo que la mayoría de ustedes hace semanalmente, que apartan para el Señor. Ahora, diezmos, se lo he dicho muchas veces, mucha gente tiene un problema. Mucha gente no da diezmos. Mucha gente da únicamente un 10%. A ver, ¿y cuál es la diferencia, pastor? Te lo explico. Mucha gente no da diezmo, sino que nada más dan un 10%, porque diezmo no es únicamente el 10%. Diezmo es el primer 10% que yo aparto para el Señor. Significa que yo recibo mi cheque, voy y lo cambio, lo canjeo o lo deposito. Significa que yo no me pongo a pague. Y ya de último, ay, verdad, tengo que darle al Señor. Ahí lo que estás haciendo es que estás dejando a Dios en última instancia en tu vida. Pero si lo primero que tú haces cuando recibes es apartas y dices, esto es para mi Dios, esto es para mi Señor, créeme que las ventanas de los cielos van a abrirse para tu vida. No podemos tener a Dios olvidado en ese sentido. Ofrendas son algo que damos por encima de nuestros diezmos. Es algo que le damos al Señor con generosidad.
es cuando le damos a alguien que está en necesidad. Y esta iglesia es una iglesia que sabe dar y que sabe darle al necesitado. Hay mucha gente que en este año fue bendecida gracias a su generosidad, gracias a lo que usted hace. Ahora, ¿pero qué es una primicia? Una primicia es el primer fruto, así de simple. La diferencia entre un diezmo y una primicia es que el diezmo es el 10% de lo que ya recibí, mi primer 10%. Pero óigame, porque esto es lindo. La primicia es lo que doy antes de recibir mis cosechas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los que se dedicaban a la agricultura no habían agarrado toda la cosecha que iban a empezar a recoger, pero el primer fruto, los primeros elotes que aquella gran cosecha les iba a dar, los traían al templo y los consagraban a Dios. Los que se dedicaban a la ganadería, la primer vaca que iba a dar, agarraban al primer becerro. Oiga, no sabían cuántos becerros la vaca iba a dar en toda su vida, pero el primer becerro traían y se lo consagraban al Señor. Eso es una primicia. Es consagrar delante de Dios antes de recibir todas las cosechas. Es por eso que nosotros primero iniciamos con primicias de nuestro tiempo. Estamos ayunando, estamos orando. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y ayunando? Sí, lo ve. Hemos estado orando entre semana en la iglesia. Otros se conectan. Es decir, estamos poniendo los fundamentos de este año. Estamos poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, fíjese que es bien interesante. Yo le quiero recomendar algo. Cuando tenga tiempo, y se lo quiero dar porque lo va a bendecir. Cuando tenga tiempo, váyase a Amazon o en Google lo puede hacer. Y busque a Dave Ramsey, así, Dave Ramsey. Y su hija se llama Rachel Cruz. Cruz, C-R-U-Z-E, Cruz, al final con una E. Búsquelos. Son uno de los mejores escritores que hay actualmente de lo que tiene que ver administración financiera. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios desea prosperarnos? Pocos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios desea prosperarnos? Pero ¿cuántos saben que Dios desea que seamos fieles administradores con Él? Y Rachel Cruz, la hija de Ramsey, ella enseña 3 categorías que de hecho yo las he aplicado desde hace 1 año y medio en la vida de mi hija. Cuando empezó a trabajar, compré 3 botes y le dije, usted no crea que usted va a trabajar y la Nike va a hacer plata con usted. Agarré 3 botes. Dar, diga conmigo, dar, ahorrar y diga conmigo, gastar. Son 3 categorías que si usted las practica, Dios va a prosperarlo. Dar, ahorrar, gastar responsablemente. Así de que me acuerdo cuando llegó con su primer cheque, bueno, primer dinerito, vino y lo consagró como primicia para el Señor. No porque se lo obligamos, sino que nació de ella. Pero cada vez que le dan un dinero, ella sabe que tiene 3 botes y tiene que llegar y agarrar un 20% de lo que lo dieron para dar. Darle a la obra de Dios, darle a alguien que está en la esquina pidiendo, porque la iglesia tiene que destacarse por ser dadivosa. Pero luego ella sabe que hay un 20% que no se toca. ¿Es para qué? Para ahorrar. Hay que pensar en el futuro. Y le queda un 60% para gastar responsablemente. Jovencitos, please, no agarren su platita y la gasten en Nike, Adidas, Jordan, porque no van a calentar un céntimo. Si ahorita que ganan poco lo hacen de esa forma, nunca llegarán a tener grandes cuestiones en sus bodegas. Y Dios desea bendecirlos. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Y sabe qué es lo que quiero destacar de Dave Ramsey y que su hija Rachel Cruz lo menciona? Ella menciona esto. Dave Ramsey empezó a tener una crisis financiera horrible. Estaba en la bancarrota. En la bancarrota. Debía millones de dólares. Y Dios le hizo el llamado a organizar sus finanzas bíblicamente. ¿Y sabe qué dice Rachel Cruz? Dice, yo vi a mis padres estar endeudados, estar pero hasta la coronilla y estar con un gran problema financiero. Pero los miraba
todos los domingos llegando a la iglesia, haciendo un cheque para sus diezmos. Nunca dejaron de ser dadivosos. Y cuando decidieron, diga conmigo, presupuesto. Cuando decidieron establecer un presupuesto y establecer un porcentaje para dar, un porcentaje para ahorrar y un porcentaje para gastar responsablemente, ella dice, yo vi cómo mis padres pudieron prosperar y hoy son gente próspera. ¿Por qué? Porque pusieron un límite, supieron organizarse. ¿Sabes qué significa esto? Dios desea prosperarnos a cada uno de nosotros, pero no lo va a hacer hasta que nosotros no nos humillemos delante de Él. Y que entiendas que toda la plata que llega a tu mano, Él te la confía para que tú puedas ser un buen administrador. Hay personas aquí el día de hoy que tienen que cancelar algunas tarjetas de crédito. Porque estás trabajando únicamente para pagar las tarjetas de crédito. Y Dios no te quiere esclavo, Él te quiere libre. Dios desea ver a su pueblo en libertad financiera. ¿Cuántos dicen amén? Él desea vernos en libertad financiera, pero Él desea que lo hagamos el primero en nuestras vidas. Y le aseguro que usted va a ver a Dios obrar a su favor. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Quiero que escriba esto. Lo que haces en momentos difíciles, es lo que vas a hacer en momentos buenos. Hay gente que dice, yo le voy a dar a Dios, pero hasta que gane tanto. Empieza hoy que ganas poco. Hay gente que dice, yo voy a hacer esto hasta que tenga esto. Nunca lo vas a hacer porque hay un principio bíblico. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. ¿Y por qué será infiel? Porque difícilmente llegará a mucho. Porque es que es un principio bíblico, hermanos. Y por favor, no malinterprete esta prédica. Anhelo que usted tenga un buen año y que sus hijos sean poderosos en el futuro. Anhelamos dejarle a nuestros hijos una herencia y no deudas que pagar. ¿Sí me sigue la iglesia? Aún nuestros nietos que queden bendecidos y prosperados. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 12, acompáñeme por favor. 6 días antes de comenzar la celebración de la Pascua. Esto está poderoso, vea. Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. O sea, Jesús oró por Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro resucitó, ahora Lázaro andaba como Pedro por su casa. Verso 2. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta, como siempre, Marta, ¿verdad? Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume. Dice, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió, ¿qué le ungió al Señor? Los pies y los secó con sus propios cabellos. ¿Y la casa qué pasó? Ay, hermano, se llenó del olor de aquel perfume. ¿A dónde le dije yo hace un rato que teníamos que estar nosotros? ¿Al nivel de Dios? No. ¿En dónde? Humillarnos. Verso 4, sin embargo, Judas, siempre hay un Judas, ¿verdad? Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Oh, oiga, no era cualquier perfume, no era 7 machos. Judas dice, verso 5, ese perfume valía el salario de un año. Oiga, el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Ay, el hermano tan espiritual, Judas. 6, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón.
y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. 7. Jesús respondió a Judas: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación ¿a qué? A mi entierro, dice esta versión, o a mi sepultura, o a mi muerte. Póngame atención. Quiero ir cerrando con esto, amada iglesia. ¿Ha notado algo usted de la vida de Lázaro, Marta y María? Nunca la Biblia nos menciona a sus padres. Si usted es un lector de la Biblia, va a ver que nunca la Biblia menciona a los padres de estos jóvenes. Se cree que estos jóvenes eran huérfanos, pero que cuando sus padres murieron les heredaron una buena fortuna. ¿Cómo lo sé? Simple. Poseían terrenos. Lázaro poseía una casa. Y lo sé mejor porque el perfume que María tenía, a eso se le llama un dote. Es decir, cuando una familia pudiente moría, le dejaban al hijo primogénito las posesiones y las casas, pero a las hijas, a las mujeres, les dejaban un dote. Póngame atención. El dote era algo que les daban y la hija, el dote lo usaba el momento en que se comprometía para casarse. Es decir, cuando la comprometían en matrimonio, ella daba ese dote. Ella tenía medio litro de perfume, carísimo, que lo estaba guardando para el día en que iba a comprometerse, para dárselo a su prometido como un dote. ¿Y qué hizo con ese dote María? Se lo puso en los pies a Jesús, le lavó los pies, lo secó con sus cabellos. María estaba poniendo su futuro a los pies de Cristo. Hay momentos en la vida donde Dios te va a hacer un llamado a poner tu futuro en los pies de Cristo. Y creo que este es un año muy bueno para poder humillarnos delante de Dios y pedirle que Él tome todo nuestro 2021 y decirle: Señor, yo no solamente creo que me va a ir bien, sino que creo, Señor amado, que le irá bien a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que si María estuvo dispuesta a poner su futuro en las manos de Jesús, pongámosle el futuro de nuestro año en sus manos, porque yo creo que el Señor tiene el poder para hacer de este año un buen año para la gloria de su nombre. Padre, el día de hoy quiero agradecerte por darnos la oportunidad de estar aquí. Honrarte y darte lo mejor es lo mejor que nos puede pasar. Hacerte el primero en nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar. Señor, hoy te honramos y te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes, nos des la visión para poder hacer este año un buen año. Padre, si alguien no ha sido fiel a ti en su tiempo de oración, que este sea un año donde diga: voy a serle fiel a Dios en mis tiempos de oración. Si alguien no ha mostrado fidelidad, Señor, en la comunión contigo, que este año lo hagas, porque yo sé que tú tienes grandes planes con tu pueblo. Hay grandes planes que tienes con tu iglesia. Padre, gracias por cada persona que está aquí y que hicieron un espacio en su agenda para poder venir a honrarte. Eso, Dios mío, da a entender que anhelan que tú seas el primero en sus vidas. Señor, bendice todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Amén.